asma bronquial. Si hablamos de un asma bronquial, estoy hablando de un síndrome clínico. ¿Por qué se caracteriza el asma? Tengo una obstrucción reversible de vías aéreas. Cuando han dado sus exámenes, quieren hablarme de digoxina, pero no saben qué es insuficiencia cardíaca. Lo primero que tengo que saber, la patología, qué hay patológicamente para saber qué es lo que yo debo hacer con los fármacos. Si acá hablo de un síndrome clínico por una obstrucción reversible, ¿cuál va a ser mi objetivo terapéutico aquí? Mi objetivo terapéutico aquí es broncodilatar. Si hablo de broncodilatación, ya hemos avanzado fármacos, agonistas, adrenérgicos, beta 2, mayor a beta 1. ¿De quién estoy hablando? Salbutamol. ¿Ves? Cuando estudian para oral, todos responden. Salbutamol. ¿Y si es para un asma diferido? Salmeterol, bamboterol, formoterol. Pero salbutamol sigue siendo padrón oro. Yo aprieto un PAF, ¿cuántos microgramos sale? 100. ¿Un comprimido de cuánto viene? 4 miligramos. Y un jarabe la mitad. 2 miligramos en 5 ml, hacemos a 0,08 miligramos kilo para los niños. Bien. Entonces ya tengo avanzado agonistas adrenérgicos, beta 2 mayor a beta 1. Ya vamos a ver en el esquema de asma que tenemos varias fases o etapas de tratamiento. En todas va siempre el salbutamol. Si no controlo, voy aumentando fármacos, ya lo vamos a mirar. Pero siempre salbutamol sigue siendo la fármaco de base. ¿Qué otros broncodilatadores ya hemos estudiado? Antagonistas muscarínicos. Antagonistas muscarínicos. ¿De quién estoy hablando? Bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio. ¿Me servirán para el asma? Solo tengo hipatropio. ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque solo es efectivo solito en patologías donde hay aumento del parasimpático en su actividad. ¿De quién estoy hablando? EPOC. La EPOC se caracteriza porque el broncoespasmo es por un aumento de la actividad simpática, parasimpática. A ver, vamos de nuevo. Y ahorita vamos a entrar a la fisiopatología del asma. Si cerramos la puertita, yo creo que ya no van a llegar, ¿no? Es la universidad donde más bulla hacen los estudiantes. Hay cero cultura de estoy en una universidad, esto es cero cultura, todo es jarana aquí. Bien, entonces vamos a ver este broncoespasmo. Cuando hablo de antagonistas muscarínicos, si yo le doy a un asma, no va a broncodilatar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de asma, yo acá tengo una célula mastocito que no es más que un macrófago diferenciado. Vamos a hacerlo por su doble capa. Y en su interior tiene los mediadores de la inflamación. ¿Quién conoce algún mediador de inflamación? Vitamina, prostaglandina, factor de activación de plaquetas, óxido nítrico, radicales libres del oxígeno. Todo ello está metido aquí en este mastocito. Este mastocito es una célula blanca diferenciada, viene de un macrófago ya activado. Cuando ella recibe sustancias llamadas alergenos, ¿quiénes son alergenos? Todo con P. A ver, primero polvo, polen, pelo de los animales. ¿Qué más? Cuando hay estos cambios de temperatura, ¿los asmáticos hacen crisis o no? Sí. Cambios de temperatura, algunos alimentos, algunos pacientes los lácteos, otros el gluten, otros los mariscos, algunos fármacos como las AINES, la aspirina, algunos antibióticos, ellos son alergenos. ¿Qué es un alergeno? Es una sustancia que va a entrar y va a tener un primer contacto con el organismo. Al primer contacto con el organismo, ¿qué produce mi organismo? Anticuerpos. ¿Y cómo se llaman estos anticuerpos? Inmunoglobulina E.
Entonces, para hablar de la fisiopatología del asma, vamos a decir que es una reacción antígeno-anticuerpo. Nunca voy a hacer una crisis por primer contacto. Yo preciso un primer contacto con el alérgeno y recién ahí voy a formar mi IgE, ¿dónde? Alrededor del mastocito. El que es alérgico, su cantidad de mastocitos en algo respiratorio es mucha. El que tiene rinitis alérgica, en nariz tiene una cantidad de mastocitos increíble. Hoy vengo a atender a un paciente que me dice una picazón en el cuerpo y en los ojos y rinitis. Esos son fenómenos de hipersensibilidad o alergia. A ver. Bueno, mucha inmunoglobulina G. Cuando ese alergeno entró en ese cuerpo por segunda vez, ya él empieza a hacer anticuerpos. Son antígenos, va a reaccionar con estos anticuerpos. ¿Y qué son anticuerpos? Entonces ya se colocan prendiditos a esos anticuerpos y ingresa una buena cantidad de calcio y se degranula el mastocito. Si se degranula el mastocito, a ver si este sirve. Si se degranula el mastocito en bronquios, ¿qué voy a tener? Un broncoespasmo y una crisis de asma bronquial. Broncoespasmo o en un shock anafiláctico solo broncoespasmo sin asma. Si eso se degranula en nariz, en ojo, le llamamos fiebre del heno. Creo que con H, no me acuerdo. Y si es generalizada esta reacción antígeno-anticuerpo, estoy frente a un shock anafiláctico. A ver, vamos de nuevo. Entró un alergeno en este organismo. Ese alergeno se va a poner en contacto con mis inmunoglobulinas E, que se formaron por primer contacto. Entra el segundo contacto y ya se degranula el mastocito, también llamada célula cebada, que va a liberar todos los factores de inflamación. Histamina, prostaglandina, factor de agregación plaquetario, etc. Y según en qué lugar sea, nos va a producir o un broncoespasmo, o una fiebre del heno, o un shock anafiláctico. O sea que el asma es una reacción antígeno-anticuerpo. Siempre hay un desencadenante. A eso le vamos a llamar asma extrínseco. Viene de fuera una sustancia y me degranula mi asma. Dice alguien está fumando y le viene la crisis de asma al paciente. Todo el año está bien y empieza el polen en la época de floración y empieza la crisis. Cambió la temperatura, estaba con calefacción, se va afuera a estar fresco, empieza la crisis. Toma un AINE porque tiene dolor o temperatura, le da crisis. ¿Okay? O sea que yo tengo un estímulo que lo desencadena. Hay otro tipo de asma que se llama intrínseco. No hay un factor externo y viene la crisis. Son asmas emocionales. ¿Ya? No hubo nada de lo anterior y viene la crisis. Eso es muy usual en los niños. Cuando nace el hermanito más chico, el mayor empieza a hacer crisis de asma. Le mides la inmunoglobulina E que se pueden medir, son normales. Mientras que los asmáticos, ¿cómo tienen las inmunoglobulinas E? Elevadísimas. Ese entonces ahí les he dividido el asma extrínseco del asma intrínseco. ¿Cuál es el más difícil de controlar? El intrínseco, porque el otro yo sé que si estoy expuesta al frío, que si tomo algún fármaco, que si estoy en contacto con el polvo, con el pelo, con el polen, mamá empieza a barrer en la casa y empieza la crisis, ¿verdad? A ese hay que tenerlo en una burbuja en la casa, que no limpie. Chicotazo, ya está. Bien. Entonces, estas reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Será que estos antagonistas muscarínicos van a broncodilatar? No. ¿Cuándo ellos broncodilatan? Cuando el broncoespasmo es por una estimulación del parasimpático. ¿En qué caso se da? Ok, ahí en primera línea. Ojo, ¿puedo usar un salbutamol combinado con un hipatropio oxitropio? Sí, le mejora la actividad al salbutamol. Le mejora su actividad. ¿Bien?
nos queda un grupo de broncodilatadores que lo vamos a estudiar hoy. Se llaman santina. ¿Quién conoce la santina? Cafeína, teobromina, aminofilina. La toman todos los días en el café. Cafeína, teobromina, teofilina. Y el que vamos a usar, la cafeína en ampolla y aminofilina, que es la etilendiamina de la cafeína, es su derivado. Esto no es primera línea. Tiene sus efectos adversos, franja terapéutica estrecha, hay que colocarlo endovenoso en las crisis, necesito emergencia, o sea, estar hospitalizado el paciente. Y va a ser mi última alternativa cuando todo lo anterior no fue bueno. O sea que se usa en asma refractaria. ¿Qué es refractaria? Que no respondió a los anteriores. Un asma refractaria que no me respondió a los anteriores fármacos. Estamos hablando de broncodilatador. Muy bien. La primera, en el asma bronquial hay fase. La primera fase, hay un broncoespasmo. ¿Es emergencia? Sí, más vale. Si este era un bronquio en un corte sagital. Aquí alrededor tengo el músculo liso. Listo. Si hay una estimulación del músculo liso, entonces esa luz del vaso quedó así, del vaso no del bronquio, este es el músculo liso que lo está contrayendo y de yapa se llena de secreción. ¿Cómo está la luz de este bronquio? Ya, entonces ¿qué sintomatología va a tener mi paciente? Sibilancia, ¿ok? Dificultad para respirar, broncoespasmo, hiperventilación. ¿Ya? Y acá yo le dibujé secreciones. ¿Por qué? Porque la fase inicial es broncoespasmo. Luego del broncoespasmo viene una fase secretoria, donde voy a tener elevadas secreciones que van a agravar el cuadro. Y viene todo un proceso de tipo inflamatorio. Secreciones y empieza todo un proceso inflamatorio. Y finalmente viene lo que le llamamos el remodelar. ¿Qué es remodelar un tejido? ¿Ah? ¿Se acuerdan el remodelado cardíaco? ¿Qué era el remodelado cardíaco? Se infartó el paciente y ¿qué pasó con esas células que se infartaron? ¿Qué hacen? Se fibrosan, ¿sí o no? Es el remodelado. Acá también, tanto son estimuladas que ellas empiezan a hacer una hiperplasia, a tener menos probabilidad de encortarse y relajarse, o sea que son células ya más fibrosadas o endurecidas. O sea que si yo les pregunto, ¿qué fases tenemos en el asma bronquial? ¿Qué me dirían? ¿La fase rápida o temprana? ¿Qué es? Un broncoespasmo. ¿Qué fármacos tengo para el broncoespasmo? Agonistas adrenérgicos, padrón oro, antimuscarínicos y la santina. Bien. La fase más tardía es una fase inflamatoria y secretoria. En esta fase inflamatoria, ¿qué fármaco conocen que me va a disminuir a mi sistema inmunológico para que no sea tan reactivo y tenga más tolerancia inmunológica? Que lo voy a utilizar en un paciente trasplantado para que no haga rechazo. Ok. Ahí vamos a estudiar los glucocorticoides. Glucocorticoides, ellos van a disminuir la reactividad, no van a curar nada, ojo. Los vamos a estudiar, pero si lo uso en aerosol voy a tener menos efectos adversos y lo vamos a usar combinadito con este salbutamol. ¿Y qué le hace en aerosol que no entre a mi cuerpo? Porque es acción casi tópica o local. Supersensibiliza receptores beta adrenérgicos. A ver, ¿qué he dicho? ¿Qué es supersensibilizar receptores beta? Supersensibilizar. A ver, vamos a pensar. Este paciente hace sus 2 puffs de salbutamol cuando tiene crisis y le iba bien. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque gastan sus receptores. ¿Se pueden gastar los receptores?
Se silencian. ¿Se silencian? ¿Qué es silenciar? Aquí estaba el receptor, se invagina dentro de la membrana y ya no aparece. Receptor silencioso. ¿Qué hace el corticoide cuando va en el mismo aerosol? Supersensibiliza y los despierta, los que ya eran silenciosos. Entonces salbutamol va a broncodilatar bien, pero no tiene un efecto antiinflamatorio ahí local. Tengo que tomar por vía oral o endovenoso. ¿Se entendió? O sea que, ¿cuál es la finalidad del corticoide en aerosol? Supersensibilizar receptores beta para que salbutamol haga su buen trabajo. Bien, pero lo vamos a estudiar los glucocorticoides completos para todas las patologías, todo corticoide en la siguiente clase. Bien, glucocorticoides, ya. Y el remodelado, ok. ¿Qué más tengo en abordaje de asma bronquial? Vamos a estudiar broncodilatadores, vamos a estudiar los antiinflamatorios esteroideos, que son los glucocorticoides, pero lo importante acá es hacer como una profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Mira, siempre la profilaxis es mejor que el tratamiento, ¿verdad? Profilaxis. En profilaxis vamos a empezar con los fármacos más antiguos hasta terminar en los más nuevos. Alguien dijo antihistamínicos por aquí, ¿no? Porque generalmente se le daba antihistamínicos a estos pacientes. Antihistamínicos los vamos a estudiar completos todos y para todas las patologías. Pero aquí el que usamos se llama, se me olvidó, que están diciendo otra cosa. Bueno, ya me voy a acordar. Que es el periodo de latencia muy largo y eso hace que no sea efectivo rápidamente ni en todos los pacientes. Ketotifeno, pero vamos a estudiar todos los antihistamínicos. Después del ketotifeno nació el cromoglicato y el nedocromilo. Estos ya se meten con las leucotrienos de la línea 4 que están implicados en procesos inflamatorios. Y después lo que nosotros usamos ahora es los inhibidores o bloqueadores de receptores SIG de los leucotrienos, es el Montelukast, Safiglucas. ¿Ya? Esos son mis profilácticos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar el asma? Vamos a completar la fase inicial, que me falta un grupo de broncodilatadores. Después voy a estudiar antiinflamatorios tipo glucocorticoides, porque los otros AINES están contraindicados. Los antiinflamatorios AINES, ya vamos a ver por qué. Y vamos a terminar haciendo la profilaxis. Entonces aquí voy a avanzar antihistamínico. Uno solo se usa para el asma, pero cada vez menos, pero no importa. Vamos a estudiar todo antihistamínico. Y estos otros dos que son profilácticos. ¿Se entendió? ¿Cuál es el segundo? ¿El segundo? Cromoglicato y nedocromilo. Ya lo vamos a mirar. Bueno, mientras borran la pizarra, yo acomodo acá para ver el gráfico más bonito. Faltó toda la introducción de asma, pero ya no se la entiendo. ¿Ya? Entonces, en el asma bronquial tenemos básicamente 3 objetivos terapéuticos. ¿Cuáles son ellos? El primero va a ser broncodilatar. Entonces vamos a avanzar su broncodilatador. ¿Quiénes son ellos? Metilxantinas. ¿De dónde derivan? Estos fueron descubiertos por las bebidas: cafeína, teobromina, teofilina. Esta teofilina no es de buena biodisponibilidad. Entonces, para que tenga mejor biodisponibilidad y más estabilidad, se la ha trabajado y se obtiene aminofilina, que es la que vamos a usar, que es la etilendiamina de la teofilina. Es la etilendiamina de la teofilina. No me hace caso hoy día. Cafeína, teobromina, teofilina. ¿Cuál es la que nosotros vamos a usar? Aminofilina. Aminofilina viene comprimidos de 200 miligramos y de 300 miligramos. Siempre ranurado. ¿Por qué?
Cada ranurita tiene 100 miligramos. Cada ranura tiene 100 miligramos. Luego la tenemos en ampollas también, que es la que usamos cuando es el asma refractaria, que no ha respondido a los broncodilatadores usuales. Y viene la ampollita de 250 miligramos. Bien, ¿de cuánto viene amino? Vamos a ir viendo bien las dosis, que parcial pocos me sabían dosis. Viene de 200 y de 300 y siempre es un comprimidito ranurado. Este comprimido, el de 300 tiene 2 ranuras, el de 200, que es el que más viene ahora. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar a necesidad. Entonces cada uno de ellos tiene 100 miligramos. ¿Ya? Y la ampolla 250 miligramos en 10 ml. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Esa es su molécula, no vamos a entrar en detalle. Mecanismo de acción. Ellos son inhibidores de la fosfodiesterasa. Inhiben a la fosfodiesterasa. ¿De dónde viene fosfodiesterasa? Nosotros usamos nuestro ATP, adenosintrifosfato. El ATP va a pasar al ADP y finalmente al AMP cíclico. Y el AMP cíclico actúa sobre la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa facilita el ingreso de magnesio y tengo un bronquio dilatado. Magnesio es antagónico al calcio, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la xantina? Vamos a bloquear fosfodiesterasa. Si aumenta fosfodiesterasa, no hay quien biotransforme al AMP cíclico. AMP cíclico se eleva y eso hace que disminuya el ingreso del calcio. Al disminuir el ingreso del calcio, entonces yo voy a tener una broncodilatación. A ver, vamos de vuelta. Nuestro ATP nunca se pierde nuestra energía, se va reciclando. Adenosintrifosfato pasa a ADP, ADP a AMP cíclico. Este AMP cíclico es activado por fosfodiesterasa, biotransformado por la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que va a hacer la xantina? Va a inhibir fosfodiesterasa. Aumenta el AMP cíclico porque no hay quien lo biotransforme, y cuando AMP cíclico aumenta, disminuye el ingreso del calcio. Si disminuye el ingreso de calcio, estoy frente a una broncodilatación. Es un mecanismo de acción en hipótesis. ¿Ya? Muchos libros dicen se cree que inhibe fosfodiesterasa. También se cree que bloquea receptores de adenosina. Adenosina en árbol bronquial hace broncoconstricción. Es como que va a tener un efecto directo en bronquio. Y también se cree que bloquea prostaglandinas. Ese es un mecanismo de acción bien extra. Entonces, ¿qué mecanismo tiene? Inhibe a quién? Fosfodiesterasa. Entonces, ¿quién se eleva? AMP cíclico, porque la fosfodiesterasa lo biodegrada. ¿Qué otro mecanismo de acción? Bloquea receptores de adenosina y probablemente prostaglandina. Bueno, ¿qué va a ocurrir en su efecto farmacológico? Su efecto farmacológico lo vamos a dividir en dos partes, 1 y 2. ¿Por qué? Vamos a tener uno relacionado al bronquio o a la respiración o al asma, y otros que son en otros órganos. ¿Cuál es el principal efecto farmacológico? Es la broncodilatación. Ese es su patrón móvil, la broncodilatación. ¿Qué más se ha visto? Ellos aumentan el aclaramiento mucociliar. ¿Qué es aclaramiento mucociliar? ¿Qué será aclaramiento mucociliar? ¿Qué es aclarar? Limpiar.
aclaramiento mucociliar. ¿Le ayuda al asma o no le ayuda? Le ayuda porque va a ir moviendo los mocos que sabemos que están elevados. ¿Qué más? Este es muy importante. Estimula al centro respiratorio que está en el bulbo. Es estimulante del centro respiratorio. ¿Para qué la puedo usar si él estimula el centro respiratorio? ¿Qué paciente se pone en riesgo cuando no respira? Todos nos ponemos en riesgo cuando no respira. Pero, ¿en qué patología pudiera usar? En la apnea del recién nacido. Son los prematuritos que se olvidan de respirar porque el dióxido no le hace un buen estímulo al centro de la respiración. Entonces, cuando son muy prematuritos, para evitar apnea del recién nacido, vamos a usar cafeína. Cafeína viene en ampolla de 10 miligramos. En asma no usamos cafeína. Cafeína se va a usar para estimular el centro de la respiración que está en el bulbo. Hablamos de ampollitas de 10 miligramos. Eso usamos en neonatología. Pero todos los otros, las xantinas también son estimulantes del centro respiratorio. ¿Qué más hace? Estimula a los músculos de la respiración. ¿Eso es bueno o no bueno? ¿Quiénes son los músculos respiratorios? Diafragma y los intercostales. Lo estimula, o sea que este paciente se va a encontrar con sus músculos estimulados, el centro de la respiración estimulado, hace broncodilatación, aumenta el aclaramiento mucociliar. ¿Qué más hace? Es un estabilizador del mastocito. ¿Qué es estabilizar el mastocito? ¿Qué entiendo por estabilizador del mastocito? Ya vimos que el mastocito era la célula cebada que tenía en su interior mediadores de la inflamación, en toda su superficie la inmunoglobulina E. Que no se libere, y eso es de alguna forma profiláctico del asma, porque los nuevos profilácticos del asma, ¿qué intentan hacer? Que ese mastocito no se degranule, aunque venga su estímulo. Y él hace eso, no en gran escala, pero sí lo hace. ¿Se entendió? Entonces, todos estos efectos farmacológicos, 1, 2, 3, 4, 5, están relacionados al árbol bronquial, a la respiración. Broncodilatan, aclaran los mocos, estimula el centro respiratorio, mejora la contracción de los músculos respiratorios para que haya mejor respiración y estabiliza el mastocito. Pero tiene otros efectos en otros órganos. ¿Qué hará en el corazón la xantina si yo me tomo mucho cafeína? Estimulante cardíaco. Aumentan las 4 propiedades. La aminofilina va a dar taquicardia. Fíjense que los 3 grupos de broncodilatadores que tenemos, todos hacen taquicardia. Salbutamol hace taquicardia, antimuscarínico hace taquicardia y aminofilina hace taquicardia. Y los 3 tienen mecanismos de acción diferentes. ¿Qué hacen a nivel renal? Aumentan la diuresis y eso disminuye la presión arterial. A nivel renal son estimulantes de la diuresis. Aumentan, es un diurético, y si es un diurético disminuye la presión, pero aquí da taquicardia. ¿Qué hará en el sistema nervioso central? ¿Qué ocurre si yo tomo mucho café? ¿Por qué lo tomo café? Mañana es mi examen, hoy a la noche me tomo 3 termos de café y me felicito. No, yo soy estudiante de medicina. Es estudiante de medicina que no estudió todos los días. Eso no es gran tipo, ni están haciendo una hazaña, ni están premiando a su cuerpo. Negativo móvil 8. ¿Por qué se toman y dejan de dormir? No, mañana es mi examen, yo soy estudiante de medicina. Estudiante que no estudia, que estudia la noche antes. Es un conocimiento que no nos sirve la noche antes. Se toman cafeína. ¿Y por qué se toman cafeína? ¿Qué ocurre cuando ya voy por la segunda taza de café? Yo estaba media dormida. Me despierto, siento que todo me entra, será por estrés, dice uno, ¿no? Aumenta la memoria, la captación, memoria de corto plazo. Pero yo me concentro y me enfoco más, aumenta la concentración.
acción, aumenta la, no sé si la memoria, de corto plazo, la concentración. ¿Qué más me hace? Hay personas que dicen que tomar café les da sueño. Ese otro cuerpo, ahorita más tarde. No, que sueño no es sueño, vamos a hablar. No les hace el efecto estimulante, porque lo biotransforman tan rápido que no le da tiempo al organismo. Son los metabolizadores rápidos. Ahí yo tengo un profesor que se toma su cafecito y se va a dormir. Y hay otro paciente que si toma el café después de las 12 del mediodía, la noche no duerme. Ya, eso porque el sistema de biotransformación de la xantina, uno lo tiene muy elevado y el otro muy lento. Eso es una característica genética de cada uno. Eso se puede saber en los estudios que hacemos de biotransformación, estudios genéticos. Se llaman metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. ¿Sí? ¿Quién se puede tomar un café y se va a dormir? Ya, son metabolizadores rápidos. ¿Y quién se toma un café y no va a dormir? Por eso no se le va a ocurrir. Generalmente son los más ansiosos. Generalmente. Al ansioso no debe tomar café. Pero en el sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la concentración. Insomnio, temblor en las manos, nerviosismo, inquietud y bastante taquicardia. O sea que es estimulante. Si la dosis fue muy alta, puede producir hasta convulsión, contraindicado en pacientes con antecedentes de convulsión. Puede haber una estimulación muy intensa. Estoy hablando de dosis muy alta. Lo que pasa es que aminofilina tiene una franja terapéutica estrecha. Gran problema. ¿Qué era franja terapéutica estrecha? Dosis mínima y máxima prendida. Rápidamente esto a toxicidad. Y encima la tengo que colocar por qué vía si la estoy dando para una crisis asmática que no se pudo controlar con todo lo que conocemos. Gran problema. Bueno, entonces ya tiene mecanismo de acción. Inhibimos fosfodiesterasa, aumenta el MP cíclico, disminuye ingreso de calcio, vasodilata, bloquea receptores de adenosina y de prostaglandina. Esos dos últimos son como más nuevos. Efecto farmacológico en la vía respiratoria y extrarrespiratoria. ¿Y qué hacen a nivel gástrico? Cuando toman mucho café, estimula la producción de ácido clorhídrico y hace gastritis, y si sigue puede hacer úlcera gastroesofágica. O sea que la toxicidad es lo más importante. Son efectos respiratorios y no respiratorios, cardíacos, renales, sistema nervioso central y gastrointestinal. Esta lámina me gustó, la saqué de un libro que pillé por ahí. Este bronquio está broncodilatado y este está con broncoconstricción. ¿Quién estimula la broncoconstricción? Acetilcolina, ¿sí o no? Acetilcolina, el receptor muscarínico estimula. Entonces, ¿qué fármaco yo puedo dar acá? Antagonista muscarínico. ¿Pero serán de primera elección en asma? No va a revertir el bronco. ¿En quién es de primera elección? ¿Por qué? Porque es por estímulo del parasimpático. Bien. Receptores de adenosina. Se libera adenosina y hace broncoespasmo. ¿Qué puedo hacer? Bloquear los receptores de adenosina. Aquí los antiagonistas muscarínicos y aquí doy teofilina. Bien. Agonistas beta que actúan a otro nivel ya. Efecto farmacológico, yo se los he organizado más bonitos. Respiratorios son broncodilatador, estimulante del centro respiratorio, estabiliza el mastocito, estimula el músculo respiratorio. Hasta ahí. Y algunos más de por ahí. No, eso es. Extra respiratorio, estimulante miocardio. Hemos dicho que a nivel cardíaco es
a nivel endocrino. Obviamente que aumenta el metabolismo basal, por eso lo usan para adelgazar. A ver, pensemos, cafeína para adelgazar. ¿Por qué yo adelgazaría? ¿Qué le va a pasar a mi función cardíaca? ¿Va a estar más alta o más baja? Y si yo en lugar de tener 70 latidos, sin hacer nada, echada en mi cama, tengo 100 latidos por minuto, ¿gasto más energía o menos energía? ¿Será una buena forma de bajar de peso, por favor? Pero baja de peso, uno claro que va a bajar, pero no es la mejor forma. ¿A quién estoy sacrificando? Y estoy con mayor frecuencia respiratoria también, y puedo hacer gastritis, y estoy estimulando, y va a haber probablemente insomnio, mayor diuresis y baja depresión. O sea que aumenta el metabolismo basal, obviamente. De 70 latidos voy a subir. Aumenta el nivel de ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque al aumentar el metabolismo basal, se llama lipólisis, la destrucción de ácidos grasos. Esto lo aprendí recién. No es destrucción. Lo único que hago cuando yo hago un ayuno, que voy a usar esa materia grasa, se llama deshidratar el adipocito. Le saco todo su contenido. Ese adipocito, él se acuerda que era gordo. Y esa memoria le dura casi 2 años. Si 2 años lo dejaste sin grasa, él se olvida, si no, no se olvida. Entonces viene el gordo, cierra el pico, hace su dieta, baja de peso. Entró, si era una mujer, en su vestido. Hizo una dieta estricta, tenía un casamiento, no entraba en su entra, ahora está hermosa. Pasó el evento y empezó a comer de nuevo. Ese adipocito recuerda que siempre estaba lleno y guarda al doble, efecto rebote. ¿Ya? O sea que no viene a ser una lipólisis como tal, es deshidratación del adipósito, pero le llamamos lipólisis. ¿Por qué? Porque va a aumentar el metabolismo basal y yo voy a usar más energía. Aumenta la renina porque hace hipotensión y aumenta la insulina. Bueno, nada importante. Gastrina, secretador, ya está. Nosotros los hemos dividido ahí en efectos respiratorios y no respiratorios. Bueno, ahora vamos a empezar a usar. Nuestra aminofilina viene en ampollitas de 250 miligramos en 10 ml. Tiene algo interesante su farmacocinética. Ella solo es hidrosoluble en ampolla. Bueno, en cualquiera. Si yo voy a medicar a mi paciente y pesa 140 kilos, tengo que considerar solo peso magro porque ella no se acumula en tejido graso. O sea que para medicar aminofilina, que es de franja terapéutica estrecha, debo considerar peso magro, solo peso magro. El paciente puede pesar 140 kilos y voy a considerar que no tiene más de 50 kilos de músculo, aunque él pese 140. ¿Se entendió? Entonces, su dosis va a ser 5 miligramos por kilo, pero sin tener en cuenta la grasa. O sea que hay que calcular peso magro. Peso magro lo calculo por una bioimpedanciometría o en el hospital lo hacemos a ojo, ¿no? Aunque él pese 200 kilos, estoy exagerando, nunca se debe dar una dosis mayor como para un paciente de 50 kilos. Si es a 5 miligramos por kilo para 1 kilo de paciente. Si tu paciente pesa 70 kilos, 70 kilos, ¿cuánto tendrías que dar? 5 por 7, 35. 350 miligramos, ¿cierto? La ampolla viene de 250. Nunca damos más de 250. Así acá te salga 500 o 1000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no se acumula en tejido graso y su franja terapéutica es estrecha. Entonces hacemos a 5 miligramos kilo. Es una dosis inicial, endovenoso lento, lo vamos a poner en 20 minutos nuestro gotero. Estamos hablando de un paciente que está respirando muy mal, ya le hicimos salbutamol, ya le hicimos hipatropio combinado, probablemente combinamos ya
en el mismo aerosol glucocorticoides como fluticasona, beclometasona o budesonida. Ya vamos a avanzar corticoides. O sea que hicimos todo lo que ya sabemos y no mejora. Recién le vamos a poner endovenoso. Este está hospitalizado en la emergencia, no pudo controlar su crisis. ¿Está bien? Hacemos en 20 minutos 5 miligramos por kilo como dosis de inicio. Y después vemos, eso se lo voy a poner en 20 minutos, después ya voy a dejarle un goteo de mantenimiento, no es que ya no hay broncoespasmo, eso es un proceso que va a seguir. A 0,5 miligramos por kilo hora. 100 miligramos kilo hora, ¿con qué yo voy a administrar? Con una bomba de infusión, ¿no? Hasta controlar. Realmente se hace dentro de las primeras 12 horas, hasta eso ya se debe ir revirtiendo el broncoespasmo. ¿Se entendió? Sí. O sea que si bien es 5 miligramos kilo, todas las literaturas te dicen a nadie le va a dar más de una ampolla que es de 250, porque no se nos va a acumular el tejido magro, franja terapéutica es extremadamente estrecha. Bueno, esto es interesante. ¿Quién requiere más dosis? Pero bueno, realmente no le hacemos más dosis. Pacientes fumadores. Los pacientes fumadores, probablemente la nicotina acelera su biotransformación y la dosis se cae. Lo mismo pasa en los recién naciditos. Los prematuros tienen una dosis de mantenimiento, ancianos o por pulmonar, ya eso nada. ¿Quién requiere mayor dosis? Fumadores. Probablemente la nicotina tenga algo que ver en la enzima que biotransforma. Los niños, igual dosis de carga que los adultos. ¿Por qué? Porque casi no se considera tejido magro, pero bueno, los niños hoy vienen obesos, ¿no? En gran cantidad. ¿Dónde la voy a usar? En un broncoespasmo agudo que no necesita endovenoso, sí puedo usar los comprimidos, 100 y de 300 miligramos. Normalmente viene ranurado, empezamos con 100. Su semivida es corta, se administra cada 6 o cada 8 horas. Eso se va a administrar después de la comida, dice para menos gastritis, pero la gastritis se da nomás. Esto es como de una dosis de mantenimiento, le hicieron endovenoso y ya lo quieren mandar a casa, o ya sabe que salbutamol y todo lo que usó no fue cierto y hacemos en vía oral. Yo tenía una pacientita chiquitita, era añosa, gordita, retaconcita. Ella tenía una crisis asmática terrorista. Usaba salbutamol en vía oral, aminobilina en vía oral y aerosol corticoide y aerosol salbutamol, y aún así terminaba en la emergencia. Ella al final falleció, pero por un tema cardíaco. Y todos daban taquicardia, el salbutamol, la aminobilina. Broncoespasmo crónico, más que todo paciente en el pobre, esto funciona, el problema es la taquicardia. Se da en vía oral, no es de primera elección, para nada. El intramuscular produce mucho dolor. Aquí sí vamos a usar, ya en apnea neonatal. ¿Qué es una apnea? Ese bebé no dejó de respirar 20 segundos o más. Estos niños están monitorizados y claro, tienen su saturación de oxígeno, boom, bajó porque dejó de respirar, entonces suenan todos los pitos de neonatología y se dan cuenta que lo que hizo es una apnea. Esa se acompaña de bradicardia, se pone cianótico, palidez y muchos niños mueren, ¿verdad? Esa muerte repentina de cuna probablemente está asociada a la apnea del neonato. Bien, ahí vamos a hacer cafeína. Cafeína viene de 10 miligramos por ml. Reduce gran parte de estos episodios de apnea en prematuro. Es un fármaco de primerísima elección. Se usa ella porque tiene menos efectos terapéuticos, ¿ya? Menos efectos adversos que una aminofilina, y hacemos 10 a 20 miligramos por kilo de paciente. Dosis de ataque y mantenemos luego con 5. Esto solo lo vemos en neonatos, porque no la usamos. Para el asma usamos siempre aminofilina.
Efectos adversos los hemos nombrado en efecto farmacológico. ¿Qué hace a nivel cardiovascular? Taquicardia, hipotensión. ¿A quién no le voy a dar si hace taquicardia, hipotensión? Con arritmia. ¿Y a quién sí le doy? Va a llevar frecuencia cardíaca. A un bradicárdico. ¿Y cuáles son los bradicárdicos más usuales? Y ahí hay que dar hormona tiroidea. Un paciente que tiene un Chagas y está esperando un marcapaso, porque no es una medicación que lo va a dejar de largo plazo. Ojo, un atleta bien entrenado tiene bradicardia, pero una bradicardia muy compensada. Bueno, entonces, cardiovascular, taquicardia, extrasístole. En sangre no debe pasar de 20 microgramos ml. Generalmente la dosis que usamos llega a 15, acá justo a la mitad. Franja terapéutica, esto es en sangre, no lo que yo administro. Llega a 20 microgramos por ml. ¿Cómo lo sé eso? Sacando sangre al paciente y mirando niveles plasmáticos. No se hace usualmente en nuestro medio. Yo estuve en el hospital 12 de octubre en España con una beca y eso fue un hospital de 1.200 camas. Eran 12 pisos. Y ahí había todo un departamento que era el tamaño de nuestra caja nacional, de nuestro hospital de 200 camas. Solo se hacía farmacocinética de los medicamentos. Ahí hacía niveles plasmáticos de todos los fármacos que necesitaba. Todo lo que tenía franja terapéutica estrecha, digoxina, amioarona, santina, aminoglucósidos, todo eso no se medica sin hacer niveles plasmáticos. Van dando la dosis, sacan sangre al paciente y ahí hacen toda la corrida para ver niveles plasmáticos. Era todo un departamento de farmacocinética. Ahí habían profesionales especialistas farmacéuticos solo en farmacocinética, ¿no? Entonces ahí sí trabajamos con esto, ¿no? Te dan su curva del paciente con esta dosis, cuánto alcanza el sangre. Acá se hace en algún laboratorio, los costos no son bajos. Digoxina vale nada. Y el examen para saber cuánto tengo de digoxina en sangre vale mucho. ¿Se entendió? Como es compartimental, ¿qué suelen hacer los médicos? De lunes a viernes. No, para mantenerlo. Hay que hacer dosis de saturación. Sí, acá también, ¿verdad? Hicimos 5 y después 0,5. Bueno, a nivel gastrointestinal son irritantes, ¿por qué? Porque hacen estimulación de las células parietales y hacen mayor producción de ácido clorhídrico. Si hay ácido clorhídrico, gastritis, puede haber reflujo, puede haber úlcera. Sistema nervioso central, toda la estimulación que ustedes quieran, ansiedad, temblor, mareo, mayor concentración, puede haber convulsiones, pero con dosis muy alta, fíjense. La franja es hasta 20 y si alcanzo 100, ahí es mayor. En los electrolitos, esto faltó. Él es diurético y puede hacer hipopotasemia, ¿verdad? Es más que todo cuando hay intoxicación. Dosis muy alta. Hipofosfatemia. Hipofosfatemia es muy usual, fíjense ustedes, pacientes que tienen alteraciones en el calcio y en el fósforo, se les saca las cafeínas, están contraindicadas. Sobredosificación, baja de magnesio e hipercalcemia. La santina estimula la acidez gástrica. Si yo tengo acidez gástrica, el calcio se absorbe. Si no hay acidez gástrica, el calcio no se absorbe. ¿Ya? Eso lo vamos a mirar cuando veamos fármacos como omeprazol que quitan la acidez gástrica y al paciente le dan calcio porque tiene osteopenia, osteoporosis y no se absorbe. Esto favorece la absorción de calcio y la pérdida de fósforo. ¿Qué le hacen a la función mental? Si es una sostenida, primero hay mayor concentración, pero si ya es muy sostenido, puede hacer psicosis, ansiedad, agitación, contraindicado en estos pacientes. Y hay contradictorio que dice demencia, ¿no? Pero eso es un uso sostenido. Aumentan glucosa y aumentan ácido úrico porque las aminofilinas se elimina por secreción tubular, gran parte por la vía del ácido úrico. Si yo le uso la vía del ácido úrico, él no se va. Y si no se va, hace hiperuricemia.
A nivel urinario me mejoró la diuresis, ya lo habíamos visto. Hipersensibilidad, la que quieran, desde tipo 1 hasta tipo 4. Denme un ejemplo de hipersensibilidad tipo 1. Un rash cutáneo, shock anafiláctico, desde un rash hasta un shock severo. Tipo 2, todos son elementos anticuerpos contra glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Una trombocitopenia, puede ser una, ¿qué se llama? Sí, una trombocitopenia, una anemia hemolítica, destrucción de glóbulos rojos. Tipo 3, inmunocomplejo, puedo hacer granuloma, lupus eritematoso. Y la tipo 4 es más sistémica, son las dermatitis. Bien. Reacciones adversas. ¿Cuándo es más incidencia? Cuando nos pasamos de 20 microgramos ml en sangre. Ahí la gravedad es importante. Generalmente, si trabajo solo a 10 microgramos ml, poco frecuente, en 15 ya puede empezar a aparecer taquicardia y así. Pero, ¿de qué depende que yo dé más dosis o menos dosis? Si la idea broncodilatar o no. ¿Qué es más urgente? ¿Broncodilatarlo, que si hay broncoespasmo no va a poder respirar, o los efectos adversos? Beneficios sobre el riesgo. ¿Okay? Bueno, dosis van a variar, si es gordo, si no es gordo. En apnea del neonato, en sangre lo ideal es que esté de 5 a 15 microgramos en ello. En España no se utiliza si no hace nivel plasmático. Por lo tanto, ¿en quién no voy a usar? ¿Por qué no voy a usar en úlcera? Porque aumenta la producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué no uso en hipertiroidismo? Porque el hipertiroideo que ya tiene aumentado su metabolismo basal. ¿Y qué hace? Aumenta todo el metabolismo basal. Taquicardia, frecuencia respiratoria, temblor, insomnio, baja de peso, todo lo que hace el hipertiroidismo. Hipertensión, dice, pero yo no estoy de acuerdo, porque él hace hipotensión. Arritmias cardíacas, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué en arritmia? Porque hace taquiarritmia. En epilepsia, ¿por qué? Porque es estimulante del sistema nervioso central. Trastornos hepáticos, ¿por qué? Porque tiene intensa biotransformación y es de franja terapéutica estrecha. Si el hígado no está funcionando, mayor fármaco, mayor dosis tóxica. Dice que la fiebre hace que su biotransformación sea más lenta, pero bueno, eso es muy... recién nacidos y ancianos siempre es relativo, ¿no? Siempre es relativo. Pacientes que fuman cigarrillos inducen la metabolización enzimática, los hidrocarburos del tabaco, esto es raro, ¿no? Ellos necesitan mayores dosis, incrementan y siempre el cigarrillo, ¿con quién va acompañado? Con un café, ¿no ves? Se fuma un cigarro, dice, no, eso me tranquiliza y me despierta, hacen un café, te dice, ¿no? Tu abuelo, tu padre, mi papá, 20 cigarrillos, no me acuerdo. Astoria, el cigarrillo más hediondo que existe, no queda ni su perrita queda al lado, él agarra un cigarro y la perrita le queda. Nada. Interacción. ¿Quién disminuye su eliminación? ¿Por qué el alopurinol? Es que no avanza. Alopurinol es un uricosúrico. Él hace que se elimine el ácido úrico y le gana la vía. Y los dos compiten por secreción tubular. Gran parte se elimina por secreción tubular. Algunos antiarrítmicos. Estos macrólidos, esa es la eritromicina, claritromicina. Ellos se caracterizan, lo vamos a estudiar en antibióticos, porque son los antibacterianos que más usan las enzimas hepáticas, son los más hepatotóxicos. Llega un macrólido y le usa todas las enzimas hepáticas que hay en el hígado. ¿Qué va a pasar si viene un segundo fármaco? Enzimas hepáticas están ocupadas, su nivel plasmático se eleva, ¿ya? Estos macrólidos con todo el mundo interaccionan. ¿Por qué? Porque son inhibidores enzimáticos, anticonceptivos de vía oral, bueno, eso es nada. Y aumentan su eliminación, estos otros, eso se van a acordar. Esto es controversial. ¿Por qué
se usa menos? Acá hay discusiones siempre, y acá dice por qué se usa más. ¿Ya? Solo para pensar un poco, porque esto siempre es discusión. ¿Debemos usar o no debemos usar? El gran problema es su franja estrecha. Su menor uso, ¿por qué? Dicen principalmente los españoles. Porque no son potentes broncodilatadores. Te dice que los simpático-miméticos son mejores. Pero la pregunta es, ¿serán de primera opción? No. ¿Cuándo se usan? Cuando estos no han dado resultados. ¿Y por qué un simpático-mimético no responde? ¿Qué pasó en ese paciente? ¿Receptores? Silenciosos. ¿Cómo lo puedo rescatar? Glucocorticoides, que también tienen su efecto adverso, ¿no? Nada es grave. No tienen un efecto sinérgico, dice, con agonistas beta. Incrementan resistencia cerebrovascular. Estos hacen una ligera vasoconstricción cerebral. Fíjense que hay pacientes que te dicen, me duele mi cabeza, me tomo mi café. Y eso es porque hacen una vasoconstricción. Relación beneficio-riesgo, mejor simpático-mimético. No estamos en contra. Aparición de RAM, claro, porque afectan otros órganos. Su franja terapéutica es estrecha. Entre un paciente y otro, mucha variabilidad. Es lo mismo que pasa con el café. A uno lo duerme y al otro lo despierta. A uno le dura muchas horas, al otro no. Y acá, ¿por qué sustenta su uso? Porque es antiinflamatorio. Porque es estabilizador del mastocito. Pero claro, la idea es no usarlo a largo plazo, sino en crisis donde no pudimos controlar. No produce broncoespasmo paradójico. ¿A qué se refiere? Si yo uso un salbutamol en aerosol, muchos pacientes hacen broncoespasmo al aerosol, a su gas propelente. En cambio, esto es endovenoso diabético. Nada, lo demás. Conclusión. Teofilina es un broncodilatador de potencia media, estrecho margen terapéutico. ¿Existen otros más rápidos y potentes? Sí, o sea que nunca es primera opción. Estudios controlados no permiten descartarla, dice, o sea que la tenemos puesta ahí. Raro es que un paciente llegue a usar aminofilina. Se acabó. Bueno, con esto ya tengo los broncodilatadores avanzados. Rápidamente vamos a ver solo la mitad, ¿ya? De toda la introducción que yo les di. Que era un síndrome clínico, una obstrucción generalizada y irreversible de la vía aérea. Acá tengo un bronquio bonito y acá tengo uno contraído y acá contraído con mucha resistencia por fibrosis. Miren de bonito ese bronquio y acá está lleno de mucosidad y todo este músculo liso ya está remodelado, es un asma crónico. Esto es lo que intenté dibujarles, mi mastocito con la inmunoglobulina, viene el antígeno, reacción antígeno-anticuerpo y se degrada. Los mediadores, en el asma, todo su cuadro, fiebre de leno, solo de nariz, ojos, a veces garganta y anafilaxia. Misma fisiopatología. Ahí están de bonitos los mastocitos. Factores desencadenadores, muchos. Cambio de temperatura, beta bloqueante. ¿Los nuevos o los viejos? Viejos. ¿Los nuevos qué le hacen al beta 2? Son tanto como broncodilatar, ¿no? Pero no hacen broncoespasmo. Pero no voy a usarlo como broncodilatador, ¿no? Sinusitis, si se enfermó con una gripe, puede hacer un asma. El ejercicio en algunos pacientes, efecto como menstruación en otros, tabaco. Hay genético, pero si es antígeno anticuerpo, no es genético, pero sí hay predisposición genética. Perfecto, ya está. Aquí está la formación del antígeno, célula receptora de antígeno, hasta un eosinófilo cargadito ahí, con adesina. ¿Qué mediadores hay? Muchos.
dentro, histamina, leucotrieno, prostaglandina, troposano, bradicimina, especial reactiva del oxígeno, óxido nítrico, factores de crecimiento. Eso se libera y ahí ya tengo el broncoespasmo, va a haber edema, cambios en el músculo. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Una inflamación, una hiperrespuesta, y esa inflamación es la que vamos a ir tratando con glucocorticoides. Actividad, obstrucción. Fíjense de bonito la luz de este bronquio, y fíjense este que ya está fibrosado, ¿no? Con un músculo liso que está agrandado, y está ya metaplásico, está hiperplásico, hay proliferación de glándulas mucosas. Bueno, hasta ahí. Y ahí vamos a ver ya en la próxima clase nuestras fases para ir trabajando sobre no funcionó esto, ¿qué aumento? Fase 2, no funcionó esto, ¿qué aumento? No funcionó. Y ahí ya vamos a entrar hacia los glucocorticoides, ¿ya? El día sábado, les espero 7:15, vamos a trabajar hasta las 9:30, ¿está bien? Solo teoría, continúo este tema.